Seguimos en Señal Global y a continuación vamos a analizar el siguiente tema, y es que tiene sentido mantener a los militares o incluso a la Guardia Nacional en las calles cuando el presidente de nuestro país les pide que si reciben una cachetada pongan la otra mejilla. De esto nos hablará el día de hoy nuestro colaborador Edgar Olivares. Edgar, ¿qué tal? Muy buenos días, te saludo con mucho gusto. Hola, ¿qué tal, Ceci? Te saludo con mucho gusto también, a ti y a todo el auditorio. Bueno, hoy les digo, amigos de Señal Global, los militares deben regresar a los cuarteles, aunque ya formen parte de la Guardia Nacional, y a continuación expongo una serie de elementos que me llevan a esta propuesta de que los integrantes de la milicia en México deban dejar las calles. Lanzo esta pregunta: ¿para qué sirven los militares? En teoría, el ejército es una fuerza armada que está hecha para salvaguardar la soberanía, integridad y paz de un país, así como defender sus intereses. La milicia también ha sido utilizada en asuntos internos, como en el caso de Colombia y por supuesto México, donde las Fuerzas Armadas hacen labores policíacas y de combate al crimen doméstico, pero que es tan sofisticado y organizado que trasciende sus fronteras y se convierte en un foco rojo a nivel internacional. Los militares en muchos países también han tenido oscuros momentos en la historia, principalmente orquestando o apoyando golpes de Estado para hacerse en el poder, dejando a su paso muerte, olas de desaparecidos, violaciones a derechos humanos y, por supuesto, dictaduras, como en los casos de Chile, Argentina, El Salvador, España y muchos otros países en el mundo. Pongo el foco particular en México, donde las Fuerzas Armadas, entiéndase el Ejército y la Marina Armada de México, han realizado tareas de combate al crimen organizado y al narcotráfico desde el año 2006, a la llegada al poder del entonces presidente panista Felipe Calderón Hinojosa, quien comenzó una lucha sin cuartel contra grupos delictivos y donde los militares tuvieron un papel muy activo. Ya en el periodo de Enrique Peña Nieto, los militares continuaron en las calles porque ese gobierno nunca dio condiciones para regresarlos a los cuarteles. Continuaron luchando y perdiendo elementos en esta guerra interminable entre mexicanos. La sangre derramada por los militares no se compara con las bajas civiles, pero siguen siendo un número considerable. Y aunque las cifras no se actualicen diariamente, de diciembre de 2006 a abril de 2019, 874 militares habían perdido la vida. Hombres y mujeres que han dejado su vida al servicio del país, que han dado la vida y por lo tanto han dejado en la orfandad a sus hijos por una guerra que no tiene fin y donde se enfrentan todos contra todos, autoridades contra delincuentes y grupos delictivos entre sí. También en estos años se han documentado casos, por supuesto, de violaciones a derechos humanos y hasta ejecuciones extrajudiciales. Pero lo cierto es que el ejército está entrenado para matar y para defenderse de cualquier amenaza, sea externa al país o interna, y en muchos casos han tenido que sacar la cara por las autoridades locales, municipales y estatales, que ante la imposibilidad de mantener el orden y la seguridad, acuden inmediatamente al gobierno federal para solicitar los servicios de los hombres de verde. Por ello, ¿cómo les explicamos que claudican a su formación y simplemente se dejen cachetear, amedrentar, humillar por parte de la población civil cuando no están entrenados para ello? Y además hay casos como el ocurrido en Acajete, Puebla, donde presuntos guachicoleros amedrentaron y quisieron desarmar a los militares. Sean o no parte de la Guardia Nacional, esta nueva corporación tiene mando militar y deben utilizar los mismos protocolos, deben proteger su vida y no pueden estar llamando a los delincuentes o sus simpatizantes a que piensen en su madre o lanzarles un fuchihuacala, como dice el presidente de la República. Ojo, no estoy diciendo que saquen las armas y asesinen a esas personas, pero no puede haber semejante humillación a una de las instituciones que ha sido respetada en México, como es el Ejército, con todos sus errores y excesos. Todo este planteamiento me lleva a la siguiente conclusión. ¿Para qué queremos formar una Guardia Nacional con elementos de élite que combatan al crimen organizado si van a ser humillados y no podrán actuar en consecuencia? ¿Queremos que los militares sigan resguardando poblaciones asoladas por la delincuencia para que solamente hagan llamados a misa y a que se porten bien quienes están cometiendo delitos? Para eso, mejor que el presidente tome la decisión de encuartelar a los elementos
y les salve la dignidad, porque si solamente servirán para el plan de N3 y para poner la otra mejilla ante cualquier cachetada, no los necesitamos en las calles. Hasta aquí mi comentario, Ceci, esta mañana. Gracias, Edgar. ¿Qué debe de ser el gobierno en este sentido, en lo que está sucediendo, y también el mismo ejército? ¿De qué manera tienen que reaccionar o qué es lo que se tiene que hacer? Pues bueno, ante estas declaraciones de que si les dan una cachetada que pongan, pues bueno, la otra mejilla. Lo que yo veo, Ceci, es que es una olla de presión. Los militares no están, incluyendo a los generales, a los mandos militares, no están de acuerdo en que ocurran este tipo de humillaciones. Bueno, lo hemos visto en las más recientes declaraciones y comunicados por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Si un militar es atacado o si un militar está en riesgo, va a actuar en defensa propia. Es decir, los militares no están de acuerdo en el discurso del presidente. Eso se nota con el comunicado de ayer. Lo que me parece que los militares tienen que hacer, por supuesto, es respetar los derechos humanos, respetar la vida de las personas, en tanto no se ponga su propia vida en peligro y en tanto se pueda actuar, detener a las personas o replegarlos, etcétera. Pero me parece que el discurso del presidente no está alineado al hecho de que los militares se sigan en las calles. Es decir, ¿para qué queremos a los militares si no pueden actuar o no pueden tomar ciertas acciones de fuerza que para ello están entrenados? Me parece que el tema es delicado y es una olla de presión. Los militares no están de acuerdo en el discurso del presidente y esto puede terminar mal si las cosas no cambian y no se les permite actuar bajo los protocolos. Porque incluso si un militar es desarmado, va en contra del protocolo y puede ser sancionado. Así es, y bueno, además de los militares, estamos hablando también de la misma Policía Federal y otras corporaciones de seguridad. Entonces, pues bueno, desde ahí está mal el tema de cómo quienes se supone que cuidan a la ciudadanía, pues no están en coordinación con el mismo presidente y con otras instituciones, Edgar. Así es, lamentablemente el discurso del presidente me parece que no va a tener mucho efecto y también le amarra las manos a las corporaciones de seguridad. De acuerdo, te agradecemos como siempre tu comentario, Edgar, que pases excelente día. Un abrazo, Ceci, para ti y para todos.